Oye, no te me muevas por favor de este video porque te voy a enseñar esto bastante práctico, un gráfico interactivo con carga pausada para dashboard que se alimente con los datos de una tabla y vaya cargando los elementos en partecitas pequeñitas sin alterar los datos, de tal modo que le dé ese efecto al gráfico de que se está cargando con una pequeña pausa o que se está cargando con un pequeño componente de retraso que haga ver una interactividad dentro del gráfico. Por ejemplo, si cargas un valor y colocas aquí 85 y vuelve y lo modificas, fíjate que él trabaja con los datos de una manera bastante atractiva para que generes dentro de tu dashboard o que generes dentro de tus tableros algo de interactividad que muestre algo diferente a tus usuarios que leen la información. Quédate conmigo en este video porque te lo enseño de una manera bastante simple y bastante sencilla. Pasemos al video. Bien mis amigos, entonces vamos a comenzar rápidamente con este video que quiero que aprendas porque es un efecto bastante llamativo cuando estás utilizando gráficos de barras con una o varias series. En este ejemplo vamos a ver solamente una serie porque quiero que lo aprendas rápidamente, no quiero hacértelo complicado, pero puedes extrapolar el ejercicio a varias series utilizando una tabla y el método que te voy a explicar a continuación para ver el efecto que observaste al principio de este video. Fíjate, tengo lista la plantilla, se llama o tengo un título que dice gráfico interactivo con carga pausada para dashboards o para dashboard, perdón, en gráficos de barras de una o más series. Imagine por ejemplo que tengo una tablita de datos acá, fíjate que tiene categoría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, es decir, 9 categorías y sus correspondientes valores. Suponga por ejemplo que son las ventas por algún comercial o son la cantidad de artículos que vendió algún comercial para un mes específico. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es reconocer los datos. Fíjate, tienes 9 elementos dentro de una tabla que tiene 10 elementos contando la cabecera. Lo primero que vamos a hacer es habilitar la pestaña programador porque desde allí vamos a llamar al IDE de Visual Basic para aplicaciones. Si no tienes esta pestaña programador activa, vienes a archivo, luego aquí a opciones. Y aquí dentro de opciones le das a personalizar cinta de opciones y en la parte derecha, fíjate, ubicas de este ladito la pestaña programador, la tildas, le das clic en el comando aceptar y listo. Te activa la pestaña programador, ¿vale? Ahora, vienes aquí al grupo código, al comando Visual Basic para aplicaciones y activas tu IDE o tu entorno de desarrollo integrado de Visual Basic para aplicaciones, que es donde tú vas a escribir el código, ¿vale? Si no quieres sacarlo de esa manera, oprimes al F11, fíjate, y él sale automáticamente. Si no quieres activar directamente la pestaña programador, pero lo mejor es activarla porque tienes acceso a todas las herramientas de esa pestaña. Bien, vamos a insertar un módulo mediante el menú insertar y posteriormente vamos a colocar aquí un módulo y le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a colocar, por ejemplo, mi módulo. Recuerda que los nombres tienen que ir pegados sin espacio. Si vas a utilizar un espacio, pones un guión al piso o una barrita al piso, listo, y colocas el nombre. En este caso yo lo llamé mi módulo porque así me gusta llamar los módulos. Y entramos aquí en la partecita derecha que es donde vamos a escribir el código. Vamos a crear un procedimiento que se llame, por ejemplo, animar gráfico. Vamos a colocar así, animar gráfico. Abro y cierro paréntesis, fíjate. Y posteriormente voy a crear un conjunto de variables que me permitan cargar valores durante el procedimiento de la ejecución del mismo. Es decir, quiero que apliques lógica a este procedimiento de Visual Basic. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Pues recorrer cada uno de los elementos de este rango de valores y cargarlo dentro de variables. Pero no vamos a crear 9 variables, fíjate, porque sería contraproducente, sino vamos a crear una matriz dentro de Visual Basic para aplicaciones no dimensionada que vamos a ir dimensionando a medida que vaya desplazándose por cada una de las celdas que en este caso componen el rango de 9 valores dentro de la tabla de datos. Para ello vamos a crear una variable que me va a contener una matriz no dimensionada, es decir, voy a colocar aquí una variable que se llame valores, abro y cierro paréntesis para indicarle que es una variable de tipo matriz que va a almacenar valores de tipo long o entero largo, ¿listo?
¿Qué quieren decir los paréntesis? Que es una matriz no dimensionada. Yo la tengo que dimensionar. ¿Cuántos valores va a contener esto? Mira, 9 valores, pero yo la voy dimensionando a medida que la vaya llenando. Y va a contener valores de tipo entero largo porque son los que se encuentran contenidos dentro de este rango de celdas. Si fuesen monedas, si por ejemplo fuese un valor numérico, no cargues ni utilices el long. Si es un valor de moneda, utiliza el tipo de datos currency. ¿Listo? El tipo de datos moneda, porque te permite cargar una gran cantidad o un valor muy grande dentro de las variables y no te va a generar errores. Pero como los valores son pequeñitos, fíjate aquí simplemente denotan las ventas de cada una de estas categorías o un conjunto de valores cualquiera. Yo le voy a colocar el tipo de datos long, o bien tú puedes colocar también el tipo de datos integer, que no tiene ninguna dificultad para cargar cada uno de los valores. Yo utilizo long siempre en vez de utilizar integer porque tiene más eficiencia con la memoria del computador por el mismo tipo de datos entero de 8 bits, perdón, y el integer es de 4 bits. Perfecto, bien. Creamos nuestra primera variable, ahí vamos a almacenar los valores. Vamos a crear dos variables contadoras o índices que me van a permitir iterar por cada uno de los elementos. Y yo sé que tú te estás preguntando ahorita, solamente necesitamos una variable de tipo iteradora que itere por cada uno de los elementos, pero ya te vas a dar cuenta por qué necesitamos otra adicional. Entonces voy a crear una variable iteradora con el nombre de i así solita y la voy a declarar bajo el tipo de datos long. Y posteriormente creo otra llamada j como del tipo de datos long o entero largo para que almacenen ellas valores de tipo numérico de entero largo, ¿listo? Y posteriormente voy a crear otro tipo de variable que se llame en este caso valor celda, que va a contener cada uno de los fragmenticos para que se vayan cargando en pedacitos de cada uno de los valores numéricos que tengan cada una de las celdas. Por ejemplo, voy a dividir esto en 10 partes, cada uno de los valores en 10 partes y se los voy colocando a cada una de las celdas en un bucle repetitivo hasta que alcance con cada uno o hasta que alcance cada uno de los valores contenidos dentro de la celda. Esos valores van a estar contenidos dentro de esta otra variable que voy a llamar valor celda y la voy a declarar como del tipo de datos no entero largo, sino del tipo de datos double, que va a contener valores enteros y decimales, porque por ejemplo si esto lo divido en 10, fíjate, me va a dar un valor de 2.5. Si esto lo llego a dividir en 10 me da un valor de 8.8, listo, que multiplicado por 10 pues me da 88. En este caso vamos a hacer 10 iteraciones para cada número para que se vayan colocando dentro del gráfico. Perfecto, listo, vale. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mira, vamos en este caso a declarar o vamos a generar un constructor for x next o for to next para que vaya iterando por cada uno de los valores y me cargue esta variable de tipo matriz no dimensionada que va a cargar cada uno de los elementos. Es decir, voy a utilizar el constructor for y le voy a decir para i igual a 1, que en este caso voy a arrancar desde esta primera celda relativa de la tabla y voy a ir hasta la novena, es decir, de 1 hasta 9, para que me cargue cada uno de estos 9 elementos. ¿Listo? Voy a dar un enter, coloco next i para el siguiente bucle o para cerrar el constructor y seguidamente lo que voy a hacer es que voy a redimensionar la variable valores, que es la que tengo aquí. ¿Cómo redimensionamos una variable? En tiempo de ejecución para que en cada uno de los ciclos vaya tomando un elemento y lo vaya agregando dentro de la matriz sin perder los elementos que tengan cargados anteriormente. Entonces mira, muy sencillo. Básicamente lo que tenemos que utilizar es la sentencia redim, que quiere decir redimensionar una matriz. Pero como yo quiero preservar los valores, coloco la instrucción preserve para que me preserve los valores o para que conserve los valores redimensionados de cada uno de los elementos de la matriz. En otras palabras, utilizo redim preserve como instrucción de preservación y de redimensionado de una matriz y seguidamente le paso el nombre de la variable que va a contener esa matriz de valores, que en este caso se llama valores. Y seguidamente voy a utilizar el índice y le voy a decir, vamos a ir de 1 hasta i
es decir, de 1 hasta 1 para el primer bucle, redimensionando y preservando los valores, y luego en el segundo bucle, cuando el índice valga 2, vamos de 1 hasta 2, cuando este valga 3, vamos de 1 hasta 3, cuando este valga 4, de 1 hasta 4, etcétera, etcétera. Es decir, vamos redimensionando la matriz de un elemento en un elemento y vamos preservando los valores que tenga cargados cada uno de los elementos anteriores dentro de la matriz. Vale, vamos a cerrar aquí la variable valores o la variable matriz llamada valores y listo. Mira, redim preserve valores de 1 hasta i, es decir, de 1 hasta tanto, de 1 hasta tanto, de 1 hasta tanto. Así es como se debe entender. Y seguidamente, pues voy a colocarle acá, en este caso, ya una vez redimensionada la matriz, una sentencia que prácticamente cargue los valores dentro de cada uno de los elementos de la matriz. Es decir, como aquí se redimensionó de 1 hasta 1, es decir, le cabe solo un elemento de índice, pues le voy a decir que los valores en ese elemento, es decir, valores en i, es igual al retorno de la celda, primera celda de la tabla de datos, y luego en la segunda esta siguiente celda, y luego en la tercera esta siguiente celda, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena. Es decir, invoco a la hoja donde se encuentra la tabla y posteriormente llamo a la propiedad cells para devolver la celda correspondiente a una intersección de fila y columna, en donde la fila va a contener el índice de 1, que en este caso lo tiene la variable i, que va a ir creciendo y va a ir iterando por cada uno de los bucles, y seguidamente le sumo la constante de 3, es decir, una celda, dos celdas, tres celdas, más 1 del índice sería 4. Cuando el índice valga 2, pues en este caso sería 1, 2 y 3, luego 4 y 5, y cargaría en este caso la siguiente. Por ejemplo, el índice, que en este caso valdría 2, tomaría 1, 2, 3, 4 y 5 para el siguiente bucle. Es decir, cuando el primer bucle vale 1, sería 4 esta celda, luego el siguiente sería 5, le sumo la constante 3 para hacer alusión a que hay 3 celdas, 1, 2 y 3 celdas por encima para que vaya cargando cada uno de los elementos. ¿Y en qué índice de columna se encuentran los elementos dentro de la tabla? Mira, 1 y 2 en la columna B. Coloco el valor de 2, cierro y le voy a extraer la propiedad value, que en este caso va a representar el valor contenido dentro de la celda. Listo. Ya cargados los valores dentro de la matriz, ya sé que yo no los voy a perder, los tengo ahí cargados dentro de esta variable matriz que ya está redimensionada. Cuando haga los 9 bucles va a tener los 9 valores cargados. Ya puedo borrar cada uno de los elementos para que el gráfico se borre inmediatamente. Entonces lo que voy a hacer es que voy a llamar al objeto range directamente, que contenga el rango B4 hasta B12, lo voy a colocar así, B4, dos puntos, B12, un par de comillas dobles, y le aplico el método clearContent, que borra el contenido de cada uno de los elementos de la celda. Voy a colocar esto aquí arribita para que me alcance el espacio y puedas ver completamente el procedimiento. Bien, ya tengo cargados o ya tengo borrados los valores de esta partecita de las celdas, pero los tengo aquí dentro de la matriz. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues empezar a iterarlos. Cada uno de los elementos, por ejemplo, en fragmenticos de 10 pedacitos, es decir, divido el valor en 10 pedacitos y cargo ese valor y se los voy sumando uno por uno hasta que vayan, por ejemplo, 10 ciclos. Entonces, para volverlos a incorporar, creo nuevamente otro bucle con la instrucción for to next, que en este caso me diga para i igual a 1 hasta 9. Es decir, voy a hacer el recorrido nuevamente de arriba hacia abajo por cada uno de los elementos de la celda. Voy a colocar aquí next i para finalizar el constructor for i next, y luego o posteriormente creo mediante otro constructor for, que en este caso tenga la variable j, que es esta segunda variable. Por ejemplo, una iteración de 10 elementos. Le digo para j igual a 1 hasta 10. En este caso, ciérreme el constructor. Vaya haciendo algo por cada una de las celdas. Es decir, en cada una de las celdas se detiene 10 veces y le va a ir incorporando una décima parte del valor contenido dentro de ellas. ¿Cómo calculo yo el valor que va a ir contenido y que se va a ir sumando en cada una de las iteraciones dentro de este otro bucle? Pues muy sencillo, utilizo aquí esta variable llamada valor celda, fíjate, valor celda, y le voy a decir que extraiga los valores de la matriz en cada uno de los índices de este bucle exterior, que va a ir conteniendo cada uno de los elementos originales
y posteriormente lo divido dentro del valor de 10 o lo parto en 10 pedacitos y guardo ese valor en cada una de las iteraciones para cada una de las celdas que constituya a un décimo de cada valor dentro de las celdas para que se vaya sumando. Perfecto. Ahora voy a hacer iteración dentro de la hoja 1 con la propiedad cells a cada uno de los elementos de las celdas, es decir, vuelvo y utilizo mediante la propiedad cells el índice exterior que va a ir iterando por cada una de las celdas, le sumo la constante 3 y le digo que está en la columna 2 para que arranque dentro de esta celda y se vaya moviendo hacia abajo, y posteriormente accedo a la propiedad value para que cargue los valores y le voy a decir que me va a ir guardando el valor de la celda por el valor de la J, que en este caso es el iterador interno que va conteniendo cada uno de esos 10 fragmenticos. Es decir, en la primera evaluación multiplico el valor de la celda, que es un décimo de lo que había aquí, por el valor de 1, pues me da el valor de un décimo. Luego el valor de un décimo del valor de esa celda lo multiplico por el valor de 2, luego por el de 3, luego por el de 4, así hasta que acabe los 10 pedacitos, y luego salto a la siguiente celda e itero nuevamente por el siguiente elemento y hago eso mismo 9 veces para cada una de las celdas o valores contenidos dentro del rango. Lo que le va a dar ese efecto de progreso o ese efecto de avance o ese efecto de rellenado automático. Bien, ahora para que eso se vea dentro del gráfico vamos a calcular el gráfico cada vez que haga un ciclo. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la cláusula doEvents o el método doEvents del objeto application, que prácticamente le da en tiempo de ejecución, le da el control a la interfaz de usuario para que haga las actualizaciones correspondientes, en este caso como calcular un gráfico, como actualizar un gráfico para que se vaya mostrando de manera visual al usuario. Es decir, le damos el control a la interfaz de usuario, hace las actualizaciones y luego vuelve a la macro. Bien amigos, entonces ya como no hemos insertado el gráfico, voy a minimizar el procedimiento de momento por aquí ocultando el IDE, lo voy a colocar aquí en la barra de tareas, fíjate, y posteriormente vengo e inserto un gráfico de barras que tenga por ejemplo un tamaño, vamos a colocarlo aquí de un tamaño apropiado, me voy a ir por acá y lo voy a colocar así de momento. Y me vengo para la parte de arribita, vamos a colocarlo hasta acá, me vengo hacia la parte de arriba y listo, aquí tengo mi gráfico de barras, le voy a cargar los datos. Mediante el cuadro de diálogo, seleccionar origen de datos, le voy a dar clic en el comando agregar y voy a agregar estos valores, fíjate, este conjunto de valores. Los voy a agregar con las etiquetas que me digan categoría 1 hasta categoría 9, le voy a dar clic en aceptar, voy a eliminar el título del gráfico y voy a acomodar en este caso estos ejes verticales o este eje vertical lo voy a acomodar con un mínimo de 0, vamos a quitarle aquí todo esto, coloco 0 con un máximo de 100 y con un principal de 10, es decir, para que me muestre el eje de 10 en 10 y un mínimo secundario de 10 también, lo dejo acá. Y selecciono o toco las barritas y vengo y le coloco por ejemplo acá en el ancho del rango, que sería el ancho del intervalo o el ancho de la barrita, por ejemplo un 80%, fíjate. Y le coloco etiquetas, aquí agregar etiquetas de datos, le voy a colocar aquí una negrita. O más bien vengo a diseño de gráfico, vamos a seleccionar uno de por acá. Vamos a ver qué tal queda. Mira, este me gusta bastante que tiene una sombra proyectada, listo. Y listo, mira, muy sencillo. Vamos ahora a llamar la macro. La macro va a ir moviendo cada uno de los elementos y va a ir haciendo ese efecto de carga pausada dentro del gráfico. Vengo a la pestaña programador, accedo al cuadro de diálogo macro y animo corro la macro que se llama animar gráfico, fíjate. Pero va muy rápido, mira, esto va muy rápido, va soplado. ¿Listo? No se alcanza a ver o no se alcanza a apreciar cada uno de los movimientos de manera pausada. Para ello, te tengo un truquito muy interesante. Vamos a acceder directamente a una librería mediante una variable, declarando una variable mediante public declare y la vamos a declarar para sistemas operativos de 64 y 32 bits al mismo tiempo. Es decir, si la declaramos como una función de tipo pública, que en este caso llame al kernel 32, que es el que tiene el procedimiento de detener milisegundos el procesador del computador cuando corre la aplicación de Excel, lo que va a hacer es que va a generar un error si tú corres esta macro en un computador que tenga Excel instalado de 64 bits.
Entonces, para que funcione en 32 y 64 bits, voy a colocar public declare una variable bajo el tipo de datos de tipo, por ejemplo, de librería de kernel 32 ptrsafe, vamos a colocarlo así, ptrsafe, para que sea el procedimiento seguro y el de 32 bits no lo detecte como un acceso a la librería, como si fuese un virus, y no nos vaya a saltar aquí un error en el procedimiento y no vaya a ser ejecutado ese procedimiento de retener o pausar el procesador una cierta cantidad de milisegundos. Voy a colocar public declare ptrsafe y luego declaro mi procedimiento, que va a estar o se va a llamar, por ejemplo, sleep, que se llama dormir, así se llama el procedimiento. Se encuentra en la librería del kernel 32, vamos a colocarlo así, kernel 32, que está dentro del DLL de esa librería, un acceso de vínculo dinámico. Abro el paréntesis y creo una variable que en este caso se pase por valor, que se va a llamar milisegundos, vamos a colocarlo bien, milisegundos, que va a contener la cantidad de milisegundos que vamos a dejar durmiendo el procesador. Fíjate, aquí coloqué mal ptrsafe, en este caso es public declare, lo coloqué mal, public declare ptrsafe, public declare una función de tipo pública declarada de modo seguro, para que se corra en versiones de 32 y 64 bits con un procedimiento llamado sleep, que accede a la librería del kernel 32, que le paso por parámetro la cantidad de milisegundos como un valor seguro también de tipo entero largo, que especifica la cantidad de milisegundos y se lo pasa por default o por valor a la librería del procedimiento o el procedimiento que se encuentra dentro de la librería del kernel 32. Perfecto, aquí después del do event voy a llamar el procedimiento sleep y lo voy a detener, por ejemplo, unos 35 milisegundos en cada uno de los bucles internos, que va sumando una décima parte a cada uno de los valores dentro del rango de datos que se están iterando en el bucle exterior, y posteriormente también le aplico aquí el do events para que le dé el control a la interfaz de usuario, haga la actualización del gráfico y se muestre ese efecto. Fíjate, ese efecto que nos va mostrando un efecto de carga pausada dentro del gráfico. Ya depende si le quieres colocar más milisegundos en el retraso, pues allá lo que tú prefieras. Si le colocamos 100, fíjate, se va a demorar bastante. Entonces eso depende ya de lo que tú quieras. Mira, ahí ya se va a demorar bastante, 100 milisegundos en cada una de las actualizaciones. Entonces ya se vería un poquito maluco, no se vería bien presentado esa carga pausada. Lo que yo recomiendo es un valor menos o menor de 50 milisegundos. Para mí está bien 35 milisegundos. Vamos a ejecutarlo. Listo, mira, se ejecuta rápido, le da ese efecto interactivo con carga pausada para tus gráficos de dashboard. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mira, insertas una forma, por ejemplo, un botoncito. Vamos a colocarlo por acá dentro de una celda. Vamos a colocarlo así con la tecla Alt. Y me voy a ir hasta arribita, luego hasta por acá, y aquí yo creería que está bien. Y le voy a dar botón secundario, asigno macro y listo. Y ahora si yo lo corro, mira, con un solo clic me va mostrando cada uno de los elementos de manera interactiva dentro del gráfico sin modificar los valores. Si tú cambias el valor, por ejemplo, aquí colocas 85 o más bien colocas 45, fíjate que la barra baja, pero automáticamente él trabaja sobre esos 45 elementos para mostrar siempre esa pausa interactiva. Listo. Si tú quieres colocarle más aquí al procedimiento, partido en 10, o digamos que quieres hacer 15 veces, pues partes esto en 15. Listo, y aquí lo colocas en 15 también y te va a dar un efecto mucho más pequeñito. Se va a ir colocando, fíjate, un efecto mucho más pequeñito, porque se va a ir calculando uno a uno en esas 15 partes. También recomiendo 10 para darle ese efecto y no se generen esos números tan pesados. Entonces lo partes en 10. Y aquí también en el bucle externo lo partes en 10. Voy a guardar por aquí, minimizo esto y vuelvo y lo corro para generar un gráfico interactivo con carga pausada para dashboard de una manera bastante fácil y sencilla. Bien, mis amigos, me despido. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada y como digo siempre, nos vemos en el siguiente video tutorial. Un abrazo, hasta pronto. Chao.